El día de hoy vamos a ver el tema de simetría axial. Para empezar vamos a ver el concepto de simetría. ¿Qué es simetría? Pues aquí tenemos que la simetría significa con medida. Un objeto es simétrico respecto a otro si no se pueden distinguir entre sí, es decir, ya obtenidos no se podría saber cuál fue el objeto original. Ahí lo que estamos viendo el concepto de simetría y nos dice que al aplicar la simetría en dos figuras no vamos a poder distinguir cuál fue la figura original porque se supone que las figuras nos tienen que quedar iguales. Entonces ese es el concepto de simetría y ahorita vamos a ver el concepto de simetría axial. Entonces, ya la semana pasada en la clase de matemáticas estuvimos viendo qué es la rotación y qué es la traslación, que al igual que la simetría axial son transformaciones que se generan dentro de un plano. Entonces, ahorita vamos a ver la simetría axial y nos dice que en una simetría axial se aplica una transformación con respecto a un eje de simetría. Al aplicar la simetría axial, la distancia al eje de simetría en ambas figuras debe ser la misma. Ahorita vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la simetría axial. Ejemplo. Entonces supongamos que nos trazan un triángulo. Aquí vamos a trazar un triángulo. Aquí sería A, B y C. Este triángulo sería nuestra figura original. Y nos dice que en una simetría axial se aplica la transformación con respecto a un eje de simetría. Entonces, un eje de simetría viene siendo una línea recta. Aquí le vamos a colocar, este sería nuestro eje de simetría. Ese es nuestro eje de simetría. Y entonces nos dice también que para que se pueda dar la simetría axial entre dos figuras, deben cumplir con una condición, que es que la distancia al eje de simetría en ambas figuras debe ser la misma. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que ahí tenemos nuestro triángulo y nuestro eje de simetría. Y supongamos que aquí el punto A, del punto A a nuestro eje de simetría, supongamos que mide 2 centímetros. Entonces, del eje de simetría a nuestro punto A', aquí lo vamos a colocar A', aquí también tiene que medir 2 centímetros. Y así sucesivamente para cada uno de los puntos que tenemos aquí. Este es el punto B, supongamos que aquí también tenemos 2 centímetros. Y entonces hacia acá también tiene que medir 2 centímetros. Sería nuestro punto B', igual aquí nuestro punto C. Tiene que medir la misma distancia. Aquí supongamos que este mide 4 centímetros, por ejemplo, de nuestro punto C a nuestro eje de simetría. Y entonces aquí también tiene que medir 4 centímetros de nuestro eje de simetría al punto C'. Entonces ya tenemos ahí nuestros puntos marcados y al unirlos nos tiene que dar un triángulo igual al que teníamos en nuestra figura original. Entonces ahí se le estaría aplicando la simetría axial y siempre tiene que cumplir con esa condición de que la distancia entre los puntos al eje de simetría debe ser la misma. Y un ejemplo más claro
de a dónde se aplica la simetría axial es, por ejemplo, en el espejo. Cuando nosotros nos observamos en el espejo o cuando colocamos algún objeto enfrente del espejo, ahí se estaría aplicando la simetría axial. Y este sería el tema del día de hoy. Es un tema muy sencillo, simplemente estamos viendo las transformaciones que se pueden generar dentro de un plano. Entonces la semana pasada ya estuvimos viendo la rotación y la traslación y esta semana tocó ver la simetría axial. Entonces, para que puedan practicar ustedes, pueden buscar en su libro de matemáticas la temática de simetría axial y pueden resolver los ejercicios que vienen en su libro. Y espero y la hayan entendido. Les digo, es una temática muy sencilla, no tiene nada de dificultad y nos vemos en la próxima clase.